Cómo diseñar e implementar la transformación de las ciudades del siglo XXI a cargo de Miquel Barceló, político e ingeniero industrial, diputado del Parlamento de Cataluña desde 1999 hasta 2004 y presidente de la Comisión de Industria. Miquel Barceló cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector privado y la administración pública. Se ha dedicado también a la docencia y ha escrito numerosos libros y artículos. Participa activamente en la definición, implementación y ejecución de políticas y proyectos públicos y privados en los ámbitos de la innovación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y el desarrollo urbano. Muchas gracias por acompañarnos hoy, señor Miquel Barceló. Muchas gracias. Buenos días, Egunon. Agradezco la invitación al Correo y a Bilbao Urban and Cities Design, a quienes felicito también por la oportunidad de generar un debate alrededor del futuro de las ciudades. No tanto la ciudad del futuro, como el futuro de las ciudades. Porque cuando uno se plantea el participar en una jornada como esta, lo tiene que agradecer porque nosotros aprendemos. Es decir, durante los días anteriores a esa jornada, piensas lo que vas a decir. Y al racionalizar tu día a día, racionalizas cosas que a lo mejor no hubieras aprendido. Yo voy a pensar en voz alta cuál es el momento actual de la transformación de las ciudades a las condiciones del siglo XXI. Hablaré de distritos innovadores, que son los proyectos que tiramos adelante en distintas ciudades del mundo, pero voy a hacer una pequeña introducción histórica del por qué es importante, por qué es crítica la transformación de las ciudades en un determinado modelo que voy a explicar posteriormente. Cuando la ciudad es un invento relativamente reciente de la humanidad, pero hay un cambio histórico con la primera revolución industrial. La primera revolución industrial provoca un cambio a principios del siglo XX, en el mundo solamente un 3% de la población vivía en ciudades. La mayoría vivía en el campo, y vivía del campo, vivía de la agricultura. Entonces se produce un elemento de ruptura que nace en Inglaterra, finales del 18, principios del 19, y entonces eso provoca, alrededor de un cambio tecnológico, de un proceso de destrucción creativa, según Schumpeter, que provoca una ruptura en el proceso histórico. En esa ruptura hay territorios, cuando hay una revolución de este tipo, la geografía económica se modifica, y se modifica radicalmente. Y hay territorios que aprovechan la nueva lógica del cambio tecnológico que provoca un cambio económico y un cambio social, y hay territorios que no lo aprovechan. Entonces, la primera revolución industrial es alrededor del vapor, las ciudades crecen alrededor de la ciudad y el modelo urbanístico depende del modelo productivo, del modelo de movilidad, del modelo energético, etc. Esas condiciones de la primera revolución industrial llegan a que las fábricas de vapor, con las chimeneas y con los humos, luego veréis una foto, se ponen cerca de la ciudad y las viviendas de los obreros están alrededor de las fábricas. Llega la segunda revolución industrial, inventamos el motor de combustión interna, lo ponemos sobre 4 ruedas y le llamamos coche. Y empezamos a tener autonomía de movimientos y somos todos felices con el movimiento. ¿Cómo responde el urbanismo? El urbanismo responde con la zonificación, con el planeamiento urbanístico basado en la zonificación, en la especialización de las zonas. Y, por tanto, creamos las áreas metropolitanas, en donde la gente vive en un lado, el polígono industrial, voy a trabajar ahí, cojo el coche, cojo el medio de transporte que puedo, y, por tanto, nosotros heredamos esta ciudad. Pero este modelo de ciudad que nos sale de la lógica, y es eficiente en la lógica de la segunda revolución industrial, ese modelo de ciudad se demuestra que es ineficiente en términos de la revolución del conocimiento que nos viene con el cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Y, por tanto, tenemos que cambiar. La ciudad actual, heredada de la segunda revolución industrial, es una ciudad no sostenible desde todo el punto de vista, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la polución, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia del sistema económico, de la propia especialización productiva que un territorio adopta, etcétera, etcétera. Y hay ciudades que se adaptan a las nuevas condiciones
y hay ciudades que no se adaptan a las nuevas condiciones. Por tanto, la pregunta que nos debemos hacer, que nos podemos hacer, es cuáles son los elementos clave que configuran esa nueva situación, esa nueva condición de entorno que llevará a que hay ciudades que van a aprovechar este nuevo modelo basado en el conocimiento, etc., y hay ciudades que no. ¿Cuáles son los elementos clave? Hay varios, voy a citarlos muy rápidamente. Un elemento es la complejidad y la necesidad del pensamiento y de la actuación sistémica. La cultura que nos viene del periodo industrial es una cultura de especialización. La especialización era eficiente, pero ahora ya no. Tenemos que pensar, según Donella Meadows, tenemos que pensar sistémicamente. Y, sin embargo, estructuramos las organizaciones departamentalmente. Yo recientemente estaba trabajando con la ciudad española y estábamos preparando un proyecto de distrito con el Departamento de Promoción Económica y al final me dicen, es que tenemos que ponernos de acuerdo con el urbanismo. Bueno, pues ponernos de acuerdo. Pues no, eso era una barrera fundamental. El urbanismo era una barrera para la transformación de esa ciudad. Por tanto, hay que pensar en modelos de gobernanza distintos a los que tenemos. ¿Y cuál es el elemento fundamental? Dos elementos fundamentales, aparte del pensamiento sistémico: un cambio tecnológico y un cambio económico en una sociedad, en una ciudad, provoca un cambio cultural, y el cambio cultural tarda más en producirse. Por tanto, tenemos unos valores propios de la sociedad industrial y tenemos que pasar a unos valores propios de una economía y de una sociedad del conocimiento. El conocimiento, la digitalización y la globalización, sin la digitalización la globalización no sería posible, son los elementos que determinan esto. Por tanto, las ciudades más prósperas serán aquellas ciudades que sean capaces de pasar a la economía del conocimiento, y eso se hace a través del talento. Las ciudades capaces de atraer, de fijar, de generar, de atraer y de fijar talento son aquellas ciudades prósperas. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue a través de la creación de entornos urbanos, de ecosistemas urbanos, donde el talento quiera ir a vivir y a trabajar. Y, por tanto, tenemos que generar un urbanismo distinto del zoning que hemos heredado, un urbanismo basado en la mezcla de usos, basado en la ciudad compacta, basado en la ciudad sostenible, etcétera, 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 basado en la ciudad saludable, que luego se va a hablar de eso. A ver cómo voy de tiempo. Bueno, entonces, a partir de aquí, había preparado una introducción sobre la crisis actual del mercado de oficinas, la necesidad de un distrito innovador, pero vamos a entrar ahora en la historia del 22 en Barcelona, que es un caso de éxito, pero las lecciones que hemos aprendido del 22 y cuál es el modelo que hoy se está aplicando. A la izquierda, el resultado de la industrialización del siglo XIX en un barrio del norte de la ciudad que se llama Pobla Nou. Algunos de vosotros lo conoceréis. Así estaba hace 20 años, así está ahora. ¿Qué pasó entre una fotografía y otro? Pasó que un grupo de gente convencimos al alcalde de que eso no tenía que transformarse en residencial modelo siglo XX, sino que tenía que basarse en una mezcla de usos en donde sea posible vivir y trabajar. Aquí han llegado más de 50.000 profesionales. Cuando llega el talento, llega la inversión. Y cuando llega la inversión, llega más talento. Hay un proceso iterativo de realimentación positiva que genera ese tipo de cosas. Esta es la zona en donde en el siglo XIX se instalaron las fábricas de vapor, porque estaban cercanas al puerto y porque se podía importar el carbón de Gales y se podía exportar hacia el resto de España, hacia Europa o hacia Sudamérica. Aquí había, no sé si, a la derecha lo veréis, sí, aquí había 200 hectáreas en el año 99-2000, 200 hectáreas de suelo industrial que con la apertura de la ciudad al mar y con la apertura de la diagonal quedaba como la joya de la corona. ¿Qué hacemos con esto? Naturalmente, lo inmediato para hacer era, y lo más rentable a corto plazo, era transformarlo en residencial. Pero nosotros, tuvimos la suerte de tener un alcalde inteligente, le dijimos que eso no era el futuro de la ciudad, que eso era la garantía del colapso de la ciudad, y por tanto le propusimos
de una manera un poco intuitiva, porque el modelo no estaba escrito. Hicimos un estudio de 20 ciudades del mundo, las más excelentes en temas de economía del conocimiento, y le hicimos una propuesta. Y esa propuesta lo que hacía básicamente era esto, es decir, definir unas actividades definir unas actividades intensivas en conocimiento, plantear un plan de urbanismo que priorizaba en aquel momento la actividad económica, por tanto un 70% del suelo se dedica a la nueva actividad económica definida en el modelo, el 10% se dedica a infraestructuras del conocimiento. En un espacio, en un ecosistema innovador, necesitamos atraer infraestructuras del conocimiento, determinadas, no la universidad, sino determinadas actividades de la universidad, determinadas actividades de formación, determinadas actividades de centros tecnológicos, etcétera. En una zona industrial no hay infraestructuras avanzadas, hay que invertir en infraestructuras. Se invirtió en vivienda social un 10%, un 10% en espacios verdes, etcétera, etcétera. Y eso ha funcionado, un nuevo modelo de movilidad, etcétera. Y eso ha funcionado y eso hoy es el motor económico de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona, sin esta zona norte, sería una ciudad turística. Y ese es el modelo que implantamos en su modelo y que funcionó durante los 10 primeros años. Es decir, un urbanismo basado en la ciudad compacta, en la ciudad sostenible, en la ciudad basada en la mezcla de usos, en la ciudad donde es posible vivir y trabajar. Una actividad empresarial basada en la ciencia y tecnología y, en conjunto, un sistema innovador que permite transformar el conocimiento en valor económico. Entonces, todas las innovaciones necesitan actualizarse permanentemente. Entonces, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas del modelo del 22@ y cuál es el nuevo modelo que hoy se está implantando en el mundo? La primera es que si destinamos un 10% de vivienda y llegan 50.000 personas de alto poder adquisitivo a un barrio que demandan vivienda, los precios de la vivienda suben. Los precios de la vivienda del Poblenou eran los más bajos de Barcelona, hoy son los más altos. Se produce un efecto de gentrificación y de expulsión de la población inicial que había en este territorio. El urbanismo que se aplicó se basaba en la mezcla de usos, pero comprobamos que la dosificación de la mezcla de usos tenía que ser distinta. Es decir, no era suficiente con un 10%. ¿Por qué? Porque primamos la actividad económica y porque una innovación requiere de una innovación y de un feedback permanente para irla mejorando. La flexibilidad tipológica es fundamental. Según datos de Junts l'Anglasalle de Barcelona, las oficinas tradicionales tuvieron un 29% de disponibilidad. Hoy sobra el espacio de oficinas y falta espacio para la residencia. Con un urbanismo más flexible que el que tenemos en España, por ejemplo el de Estados Unidos, ¿qué están haciendo algunas ciudades de Estados Unidos? Transformando parte de oficinas en residencial. Aquí eso es, en la mayoría de ayuntamientos, eso es imposible. Y la gobernanza es un tema fundamental. La gobernanza debe ser transversal. La gobernanza de ese proyecto debe integrar las distintas disciplinas que forman parte de un distrito innovador. ¿Cuál es la evolución del modelo? Bueno, eso es un poco de propaganda de mi libro, eso lo explico aquí, por tanto el que quiera profundizar lo puede hacer, permitidme la cuña publicitaria, pero ese es el modelo que actualmente se aplica hoy en el mundo. ¿Qué resultado de esas lecciones aprendidas? Porque en cada proyecto en el que participas introduces un elemento de mejora. Por ejemplo, en el último proyecto en el que he estado implicado en una ciudad española, lo que hemos visto es la necesidad de velar por el equilibrio territorial. Es decir, si hay una ciudad que es muy próspera y que absorbe a las demás y que vacía el territorio, en España tenemos ejemplos claros de cómo se vacía el territorio, tenemos que actuar en red. En un área metropolitana el distrito tiene que nacer en un espacio determinado, pero luego ponemos en red determinados hubs alrededor, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo en la zona de Tarragona-Reus, con una población de 500.000 de habitantes, creamos 2 distritos y luego hacemos una red de hubs conectados con esos distritos
en donde también se pueden conectar. Por tanto, a cada nuevo proyecto introduces elementos de mejora, elementos de innovación. ¿Qué nos dice este modelo actual? Este modelo actual nos dice que hay que proceder a una transformación urbanística. Tenemos un urbanismo del siglo XX que no nos sirve para el siglo XXI. Tenemos que transformar el urbanismo. Transformar el urbanismo en España a veces es una odisea. Modificar un plan general puede tardar 10 años. Entonces, lo que estamos haciendo es modificaciones puntuales de una zona de la ciudad. Si hay el liderazgo del alcalde o de la alcaldesa, pues eso va más rápido. Si no lo hay, va más lento. Pero en cualquier caso, lo más importante de aquí hay dos cosas muy importantes en ese modelo. Una, el tratamiento sistémico. Eso no es un proyecto económico, eso no es un proyecto urbanístico, eso no es un proyecto de innovación y de conocimiento, eso es un proyecto integrado y que se tiene que gestionar, y ahí está la gobernanza, de forma integrada. Y el urbanismo tiene que cumplir los requerimientos de la estrategia económica. Y la ciudad tiene que tener claro la estrategia económica. Y en el urbanismo tiene que haber un plan de infraestructuras, un plan de movilidad, un plan de sostenibilidad, un plan medioambiental, etcétera, etcétera. Y todo esto está en la transformación urbanística. El pensamiento sistémico siempre actúa por jerarquías, como nos explicó Donella, y, por tanto, debajo de cada uno de esos hay los distintos elementos. El urbanismo no es el plan de urbanismo, el urbanismo es la gestión de los espacios, es el diseño de los espacios, es un diseño del espacio público distinto para favorecer la intercomunicación. La base de la innovación de una ciudad y de la potencia de una ciudad basada en el conocimiento es estructurar los espacios para facilitar la interconexión. El urbanismo, la arquitectura tienen que ser abiertos, tienen que favorecer el espacio público en donde hay interacción de las personas. Y eso es todo esto, y por tanto tiene que haber, perdón, que me he saltado, tiene que haber un discurso urbanístico que sea asumido por el propio proyecto y que sea liderado desde el ayuntamiento con un pacto público-privado, porque lo que estamos haciendo es que sea un incentivo a la inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay transformación. Si no hay plan urbanístico, no hay proyecto. Por tanto, el requerimiento de planes de partenariado público-privado es otro elemento fundamental. Una ciudad no puede ser buena en todo. Una ciudad no debe de competir con la ciudad de al lado. Bilbao no tiene que competir con Donostia. Bilbao tiene que competir con el mundo y cualquier ciudad tiene que competir con el mundo. Por tanto, tiene que hacer un ejercicio de especialización inteligente, Smart Specialization, para ver cuáles son los activos de esa ciudad y en qué va a apostar y en qué espacios va a haber. Por tanto, hay un requerimiento, hay una definición de la estrategia económica basada en el conocimiento, es decir, nosotros seremos líderes mundiales en esto, no seremos líderes mundiales en todo. Vamos a hacerlo en algunas disciplinas que reúnen dos condiciones. En primer lugar, activos existentes. En segundo lugar, un driver de crecimiento a nivel mundial. Nosotros estamos en la red mundial, no estamos ni en la Champions, estamos en la Copa del Mundo. Por tanto, ahí tenemos que ganar. Y por tanto, esa relación es fundamental. Luego, eso no se hace sin una base de conocimiento propia. Por tanto, hay una situación de partida que hay que analizar y a partir de aquí hay que ver cómo impulsamos esa base de conocimiento para que responda a los requerimientos de la estrategia económica. Que finalmente la experiencia de la gentrificación que se produce cuando tienes éxito en un proyecto como este es que desde el origen se tiene que definir mecanismos compensatorios para la integración social, a través de la conexión con el sistema educativo, a través de la creación de City Labs, una serie de medidas a través de la creación de vivienda protegida, etcétera, etcétera. Lo sustancial de este modelo es la interrelación entre los distintos subsistemas y un elemento fundamental para terminar, que es la gobernanza. La gobernanza comporta liderazgo, comporta participación y comporta capacidad de gestión. Si no se dan esas 5 condiciones, no hay proyecto y la ciudad, por tanto, ese es el proceso un poco que se sigue, ese es el contenido
y finalmente, y esa es la cadena de valor de los hubs, y nada más, muchas gracias, eskerrik asko.